Alimentación. Acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Buenos días para todos, buenos días Felipe. Les cuento que hoy vamos a hablar sobre infecciones urinarias, pero antes de empezar a desarrollar nuestro tema del día de hoy, quiero agradecerle a todos nuestros televidentes porque han estado muy pendientes toda esta semana y todo este año desde que empezó nuestra segunda temporada llamando y comunicándonos sus dudas. Para nosotros eso es muy motivante y pues hace que busquemos a los mejores especialistas de nuestra ciudad para despejar sus dudas y por ello recuerden, hablaremos hoy de infecciones urinarias y los invito desde ya a participar. 441-2100. Doctora Beatriz, muy buenos días y un saludo muy especial. Obviamente para todos ustedes, nuestros queridos televidentes, yo me sumo a ese agradecimiento porque, como lo hemos dicho varias veces, este programa tiene sentido si ustedes realmente aprovechan a la doctora Beatriz, que está en consulta todos los días entre las 11 y las 12 del mediodía, pero también a esos especialistas que estamos trayendo. Ellos llegan acá y ellos participan una hora del programa y los están acompañando. Eso implica para nosotros obviamente un esfuerzo grande de producción, porque estamos tratando de seleccionar entre los mejores, los mejores especialistas en cada una de las áreas para que precisamente ustedes tengan un acompañamiento muy cercano. Y yo me sumo no solo al agradecimiento a quienes nos llaman 441-2100, sino también a quienes participan con nosotros en las redes sociales. Hay personas que están en Facebook, recuerden que nuestra página allí es Medellín Ciudad Saludable, otras personas nos acompañan vía Twitter en la cuenta @saludmedellín, simplemente entran ahí, nos hacen las preguntas, los comentarios y con mucho gusto las estamos leyendo. Yo durante el programa estoy muy pendiente de atenderlos y si no alcanzamos en el programa, pues en el transcurso del día les estamos resolviendo las inquietudes. Dice la doctora Beatriz que el tema de hoy son infecciones urinarias. Un padecimiento que afecta, dicen las estadísticas, doctora Beatriz y amigos televidentes, al 20% de las mujeres entre los 20 y los 50 años de edad. Pero escuchen esto, al 0.1%, no el 1%, el 0.1% de los hombres en esa misma edad, en ese mismo rango de edad. Pero ojo, siempre hay un pero. El pero es que los hombres después de la quinta década de vida de los 50 años, ese porcentaje se dispara, se eleva enormemente y dicen los especialistas, producto del proceso de envejecimiento, que es lo normal, digamos, en ese sentido. Pero doctora Beatriz, ¿qué es una infección urinaria y cuáles son los grupos y por qué, por ejemplo, se da más en las mujeres que en los hombres en esa edad, como le estaba contando a los televidentes? Muy bien, Felipe. Antes de contarle qué es una infección urinaria, quiero poner en contexto a nuestros televidentes en cuanto a qué es el sistema urinario. Este está conformado por diferentes órganos que son los que empiezan a recolectar, por decirlo de alguna manera, los fluidos y los desechos del organismo, de los diferentes procesos orgánicos a través de la orina en los riñones, que es uno de esos órganos y quizás los más importantes, obviamente. De ahí pasa por los uréteres a la vejiga, donde ésta se recolecta y después sale por la uretra. Esa orina es un material, es un líquido estéril, no tiene bacterias, no tiene gérmenes, pero cuando estos gérmenes y bacterias la colonizan a través de la uretra, muchas veces de aquí van a la vejiga y muchas veces si no se trata a tiempo, que es muy importante, puede ir a los riñones y complicarse e inclusive convertirse en una infección urinaria crónica y dar como complicación otro tipo de infecciones. Se presenta más en mujeres porque precisamente esa uretra es más corta y tiene una cercanía al recto, al ano. Entonces, por la materia fecal puede haber de pronto al no limpiarse, esto es muy frecuente en las niñas, al no limpiarse bien, entonces emigrar de este tipo de gérmenes y bacterias a la uretra y producir las infecciones urinarias. También después de las relaciones sexuales o en las mujeres, como decíamos ahorita, en ese rango de edad muy relacionado con la menopausia. Además, estaba observando en la documentación para el tema de hoy que también se presenta mucho en la fase del embarazo, en la mujer, ¿no? Ahí hay como una predisposición para que se den infecciones urinarias mucho más fácil. Así es, Felipe, y más adelante con nuestro invitado especialista en el tema,
tema vamos a hablar precisamente de las diferentes patologías, de las diferentes manifestaciones y sintomatología que se presenta. Una de ellas, que es muy frecuente, es la cistitis y también manifiesta mucho sintomatología como el ardor, la disuria, que es mucho deseo de orinar, que no solamente hace parte de este tipo de enfermedades urinarias, sino que además hay que diferenciarla de otras patologías y de otras entidades patológicas. Entonces, más adelante vamos a saber cuál es esa sintomatología y además cómo reconocerla y tratarla. Ese desarrollo de hoy lo vamos a hacer con el médico urólogo Juan Felipe Gallo. Ya está con nosotros acompañándonos. En un ratico, luego del primer corte, vamos a tenerlo aquí precisamente para atender cada una de las inquietudes que ustedes tengan. Recuerden, línea telefónica 441-2100. Yo se las voy recordando en el transcurso del programa también permanentemente, como está ocurriendo en este momento. Aparece en sus pantallas el número telefónico. Ese es un número que es valioso que lo tengan por ahí anotadito. Nosotros siempre se los estaremos recordando, pero bueno, que lo tengan de manera cercana, en un lugar visible, para que cuando comencemos este programa y en desarrollo de él entre las 11 y las 12 del mediodía, pues ustedes puedan hacer sus consultas. Quienes están en oficinas o en otros sitios y están cerquita y tienen la posibilidad de entrar a internet, recuerden, en Facebook, Medellín Ciudad Saludable, y en Twitter, @saludmedellín. Ya la doctora Beatriz nos hizo un contexto, una introducción, nos hizo una definición de las infecciones urinarias y por qué es más común que entre los 20 y los 50 años de edad se dé en las mujeres. Pero vamos a ver un informe en el que retomamos esos temas, los puntualizamos y de esa manera pues tendremos más claro el asunto, el tema de hoy, para conversar en un ratico con el doctor Juan Felipe Gallo. Las afecciones urinarias son problemas que se presentan en el sistema urinario debido a la infección en riñones, uréteres, vejiga y uretra, que son los órganos que recogen, almacenan y eliminan la orina del cuerpo. Este tipo de infección es causada principalmente por bacterias que ingresan en la uretra y que posteriormente pasan a la vejiga y a los riñones. Normalmente estos gérmenes patógenos son eliminados por el cuerpo, pero en ocasiones factores anatómicos como la corta longitud de la uretra en el caso de las mujeres, tener una próstata grande en el caso de los hombres o el estrechamiento de las vías urinarias por la degeneración a causa de la edad pueden aumentar el riesgo de sufrir una infección urinaria. La retención de líquidos, el embarazo, usar ropa ajustada, los cálculos renales y la menopausia pueden ser otros factores que incrementan la posibilidad de padecerla. Para evitar el ardor al orinar, la necesidad frecuente de entrar al baño y la orina turbia e incluso con sangre, trate de tomar abundante líquido, especialmente agua, y vaya al baño tan pronto tenga deseos de orinar. ¿Suelto el aire o esto? El aire. Listo. Otra vez. Ya. Menos mal no comí frijoles porque estaríamos aquí, te digo. Ay, suéltalo. Dígame que sí. Sí. Pero yo tengo mi propia pesa. A ver. Una pesa nivel 1. Yo levanto estos dos animales. Es el ejercicio que a mí me gusta, me conozca. Una cosa así, vea. Puede que no haga tanto físico, pero me veo tan tierno.
Este jueves 24 de enero en La Movida vamos a tratar el tema de precisamente cómo la Secretaría de Movilidad está desarrollando estrategias para garantizar que el tráfico fluya durante los grandes eventos de ciudad. También vamos a hablar de cómo han intervenido a comunidades como los peatones y los adultos mayores en diferentes barrios de la ciudad. Y también naturalmente vamos a tocar el tema del pico y placa, cómo quedaron las rotaciones de los números para este semestre. La Movida es todos los jueves en directo a las 8 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves. Hola, soy Franco Tarcini y vengo de la ciudad de La Plata, Argentina. Quiero invitar a todos los colombianos y latinoamericanos a votar por Medellín en este concurso como la ciudad más innovadora del mundo. Es una ciudad que día a día se va modificando y va creciendo con la población. Entonces, desde que me enteré de ello, he votado día tras día. Incluso tenemos tiempo hasta febrero. Adelante, voten por ella. Vote diariamente a través de www.medellin.gov.co. Medellín cuenta con usted. Aquí estamos en Medellín Ciudad Saludable y obviamente esperando las preguntas de ustedes, la participación que ustedes tienen hoy en Medellín Ciudad Saludable. Recuerdo que el tema que estamos desarrollando es infecciones urinarias. Antes de saludar al doctor Juan Felipe Gallo, que ya está con nosotros, muy dispuesto a atenderlos, voy a hacer un recorrido rápido por las redes sociales. Lo primero, y es que estaba viendo en el corte de mensajes a Franco, este amigo argentino promocionando nuestra ciudad, y si él lo hace y si él vota por nosotros como la ciudad más innovadora, pues cómo no hacerlo nosotros, que somos quienes residimos en esta bella capital y quienes disfrutamos de todo este progreso que estamos teniendo durante los últimos años. Para votar es muy fácil, simplemente ingresen a www.medellin.gov.com, que es además el portal de ciudad. Ahí hay noticias, hay eventos, hay guías, hay directorio, hay una cantidad de servicios que se ofrecen, y miren en el banner, en este aviso, en la parte superior, está la posibilidad de votar. Cuando ustedes le dan clic al aviso, se abre esta página, ahí están las 3 ciudades. Estamos compitiendo Medellín, Tel Aviv, que es la capital tecnológica del mundo, y Nueva York, que todos saben es la llamada capital del mundo. Está la información básica de Medellín, está en inglés, y al final usted puede votar por Medellín. Yo lo hago todos los días y espero que todos nos ayuden a elegir nuestra ciudad como la más innovadora. De hecho, ya estar entre las 25 y entre las 3 es un verdadero privilegio. Recuerden que en Facebook estamos como Medellín Ciudad Saludable. Ahí hemos publicado ahora un comentario invitándolos a participar, dando el número telefónico. En Twitter también, gracias al Grupo Éxito y a otras 7 personas y entidades que ahora siguen nuestra cuenta en Twitter, a Carlos Arturo, que estaba interactuando, la Alcaldía de Medellín, y por último, antes de recibir la primera televidente, doctora Beatriz, pues recordarle a los televidentes que en YouTube están los programas pasados de Medellín Ciudad Saludable, por si quieren recordar alguno de ellos. Doctor Juan Felipe Gallo, médico urólogo, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Felipe, muchas gracias por la invitación al programa. Buenos días, Beatriz. Gracias, señor, a usted por estar aquí, sobre todo por disponer de estos minutos para nuestros televidentes, que ya están ahí, doctora Beatriz. Ya están ahí atendiendo nuestra invitación diaria en Medellín Ciudad Saludable, y qué rico que ellos sean los que empiecen hoy con sus preguntas. Le damos la bienvenida a Amparo Sánchez desde Itagüí. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, adelante, doña Amparo. La pregunta que tengo para el doctor es acerca de un nieto que tengo de 11 años, el cual él por épocas le da por días le da como una ansiedad de ganas de ir al baño a orinar y no hace nada, o da 1 o 2 goticas y es así de seguido, pero más que todo es como en las horas de la noche. No lo hemos llevado ante el médico porque pues yo he pensado que puede ser como
por la pubertad, no sé, me parece a mí, no sé. Gracias, doña Amparo. Gracias, doña Amparo. Bueno, probablemente no sea un evento tan normal, especialmente en niños. Las infecciones urinarias siempre hay que estudiarlas. En el caso pues, de este niño en particular todavía no se sabe si es una infección urinaria, entonces yo creo que lo principal es descartar que en realidad sean eventos de infecciones urinarias, ya que estas en niños pequeños están generalmente relacionadas a malformaciones o a defectos en las vías urinarias. Entonces lo primero sería llevarlo a consultar para hacerle un examen de orina y para hacerle pues, un examen físico completo y saber si en realidad se trata de infecciones urinarias, porque pueden ser muchas otras cosas y muchos otros diagnósticos que se parecen ocasionalmente a las infecciones urinarias. La gente las confunde y empieza a dar tratamientos con antibióticos que finalmente terminan siendo contraproducentes para los niños y para los adultos también. Entonces lo primero es llevarlo a consultar y estar seguros de que esto sea una infección urinaria. Muy bien, doctor Gallo, ahorita comenzando el programa yo hacía una pequeña introducción sobre lo que es el sistema urinario y las infecciones urinarias, pero por favor compleméntenos esa introducción y contémosle y puntualicémosle a nuestros televidentes qué son las infecciones urinarias. Bueno, las infecciones urinarias son las infecciones por bacterias más comunes que hay en los organismos. Esto es una inflamación de las vías urinarias causado por un microorganismo, generalmente por bacterias, y en términos generales pueden ser infecciones urinarias bajas o del tracto urinario bajo e infecciones urinarias altas, que comprenden pues básicamente los riñones. Doctor Gallo, yo ahorita le pregunté a la doctora Beatriz por qué era tan común y tan alta la incidencia, dábamos una estadística del 20% en las mujeres entre los 20 y los 50 años. Ella ya nos lo explicó. Quiero preguntarles lo otro, ¿por qué en los hombres casi que esas infecciones urinarias son nulas o muy pocas antes de los 50 años, antes de los 45 años? Bueno, básicamente el motivo es la cercanía de las bacterias que hay alrededor del recto con la uretra, que es el conducto por donde sale la orina. En las mujeres esta distancia es muy corta, en los hombres pues sumando la distancia del pene, que es la distancia de toda la uretra, es una distancia más larga y es mucho más difícil para las bacterias que se encuentran cerca del recto colonizar o meterse a la uretra del hombre que a la uretra de la mujer. Es mucho más difícil en la del hombre que en la de la mujer. Después de los 50 años los hombres ya con mucha frecuencia empiezan a tener crecimiento de la próstata y esto dificulta la evacuación de la orina, se empieza a quedar un poco de orina en la vejiga y esta orina se infecta muy fácilmente y esto es lo que hace que los hombres mayores tengan una incidencia más alta de infecciones en la orina. También hablábamos, doctor Gallo, de que ahí existe una diferencia entre la cistitis y las infecciones urinarias, a pesar de que tienen muchos síntomas en común. ¿Cuál es esa diferencia y cuáles son los síntomas de cada una de ellas? Bueno, las infecciones, digamos que la cistitis hace parte de las infecciones urinarias. Las infecciones urinarias, como les decía, se dividen en infecciones urinarias bajas e infecciones urinarias altas, una forma muy general de dividirlas. Las infecciones urinarias bajas son las que están localizadas en la vejiga básicamente. Esto se llama cistitis. Entonces la cistitis es una infección de las vías urinarias bajas que produce ardor para orinar, orinadera, orinar y quedar con ganas, eventualmente sangre en la orina, dolor, lo que llaman dolor bajito, todos estos síntomas que son como de irritación de la vejiga. Normalmente estas son infecciones que son localizadas en la vejiga, no comprometen el estado general de los pacientes no se ven enfermos, no se ven con fiebre, no se les quita el apetito, no hay que hospitalizarlos y estas se diferencian de las infecciones urinarias altas, que también se llaman pielonefritis, que son infecciones que son un poquito más severas, que ascienden ya de la vejiga por los conductos urinarios. Existen unos conductos urinarios que comunican los riñones con la vejiga, que llaman los uréteres, entonces estas infecciones ascienden por los uréteres hasta los riñones y son infecciones, estas ya son las infecciones urinarias altas o pielonefritis, en las que los pacientes ya están más enfermos, ya tienen fiebre, ya tienen compromiso de su estado general, ya pueden tener dolor en la espalda o dolor en el abdomen y es una forma pues muy fácil de diferenciar ambas infecciones. Saludemos en el municipio de Itagüí a Doris. Doris Quintana, bienvenida Doris. Doctor, buenos días. Buenos días, Doris. Para hacer una preguntita al doctor. Bien pueda, claro, la Muchas escucha. Gracias. Lo que pasa es que yo tengo un niño de 12 años,
pero el niño no es de los que yo soy pendiente de que, o sea, yo soy pendiente, ya entro al baño, porque como es tan supremamente callado, entonces yo soy niño, ya entro al baño, sí mami, pero hace por ahí 8 días para acá, él viene o sea, que la orina es como amarillosa, pero tampoco me dice que está, pues que le duele el estómago, que le duele las piernitas, no, sino que yo lo veo que es como amarillosa la orina, porque yo le dije, papi, cuando entra al baño me muestra porque yo tengo que estar pendiente. Entonces sí, vi la orina como amarillosa y como espumosa. Entonces yo quisiera saber si debo de someterlo como a un médico o algo, porque igual es supremamente callado. Bueno, los cambios en el color de la orina no necesariamente indican infección urinaria. Realmente que uno tenga orina más transparente o más amarilla depende más del estado de hidratación. Cuando uno está tomando mucha agua y se hidrata muy frecuentemente, orina muy transparente, y cuando se hidrata poco, orina muy amarillo. Realmente los síntomas claves para detectar la infección urinaria son ardor para orinar y frecuencia urinaria, es decir, que orine más frecuente de lo normal. Como el niño pues no tiene estos síntomas, según nos dice la televidente, probablemente no se trate de una infección urinaria. Y si el niño normalmente nunca se queja de dolor para orinar, de dificultad, que el chorro le salga muy delgado, que le toque hacer fuerza, probablemente esto no tenga ningún problema solamente por el color. Doctor Gallo, ¿cuál es la incidencia de las infecciones urinarias en nuestro medio, en nuestra ciudad, y cuáles son los grupos etarios, aunque ya hemos hablado un poco en los que más se presenta? Y lo digo por una razón, porque muchas veces le llegan a uno pacientes al consultorio asintomáticos y el diagnóstico después de hacerle un examen de orina es que tiene infección urinaria. Entonces, bueno, son como dos preguntas y son demasiado importantes, se las voy a responder ambas. Los grupos etarios son, digamos, hay 3 picos en la vida en los que dan más infecciones urinarias. Los niños pequeños, las mujeres en edad de actividad sexual sobre todo, y en los pacientes de mayor edad, hombres y mujeres, en los hombres por lo que explicamos ahora y en las mujeres por la menopausia. Esos son, digamos, como los 3 picos de la vida en los que la gente más frecuentemente tiene infecciones urinarias. Digamos que en nuestro medio las estadísticas son muy escasas y uno siempre se pega de las estadísticas grandes y bien trabajadas, que son pues básicamente las americanas o las europeas. Más o menos el 20% de las mujeres tienen infecciones urinarias. Es demasiado frecuente, sobre todo las mujeres jóvenes con vida sexual activa, es demasiado frecuente que tengan infecciones urinarias. De hecho, hay estudios pues, muy grandes con muchas mujeres donde casi se podría decir que la mitad de las mujeres tienen por lo menos una infección urinaria al año. Y después de que les da una infección urinaria, 1 de cada 4 mujeres vuelve a repetir. Entonces es un diagnóstico demasiado frecuente y lo vemos pues, todos los días en la consulta. Lo otro, del paciente que no tiene ningún síntoma, pero resulta con un diagnóstico de infección urinaria, es una cosa, eso es incorrecto y eso es muy importante aclararlo. Cuando una persona no tiene ningún síntoma, los que acabamos de mencionar, no le arde para orinar, está orinando normal, no tiene ninguna dificultad, no tiene dolor abdominal, no tiene fiebre, y le hacen un examen de orina de control o de rutina y le salen bacterias en la orina, esto no es infección urinaria, tiene un nombre pues, técnico que se llama bacteriuria asintomática, quiere decir bacterias en la orina sin síntomas. Y la mayoría de pacientes con bacterias en la orina que no tienen ningún síntoma, no se les da ningún tratamiento, excepto las pacientes embarazadas y los pacientes que van a ir a un procedimiento, pues, a una intervención de las vías urinarias, a un procedimiento urológico. Entonces, me voy a extender un poquito en esto porque es demasiado importante. Es muy frecuente que a estos pacientes con infecciones, con bacteriurias asintomáticas, es decir, pacientes sin infecciones que simplemente le encuentran bacterias en el examen, les manden antibióticos, y esto es una práctica que no es correcta y que incluso es peligrosa porque las bacterias se pueden volver
muy resistentes a los antibióticos, como lo estamos viendo de hecho pues en nuestro medio de los hospitales, que se han vuelto las bacterias cada vez más resistentes a los antibióticos. Es decir, permítame insistir antes de saludar a Diana, entonces en algunos casos no es necesario el antibiótico y podría controlarse solo, aliviarse solo. Exactamente, en los casos en que los pacientes no tienen ningún síntoma. Si el paciente ya tiene ardor para orinar y en un examen le sale bacteria, es un paciente con una infección urinaria. Escuchemos ahora en el barrio Pedregal a Diana Londoño, bienvenida. Hola Diana. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Es tan amable para hacerle una pregunta al doctor. Aquí está. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando uno va a enfermar de mes, siempre me dan ganas de ir al baño muchas veces, seguido. Pues pregunto por qué motivo. Entonces sí, porque me da muchos deseos de ir al baño cada rato y cada instante a orinar. ¿Y siempre es exclusivamente relacionada con la menstruación? Sí, siempre. Cuando voy a enfermar y cuando ya estoy enferma los 3 días o 4. Bueno, para empezar es importante hacer un examen de orina para mirar que no haya infección urinaria. Pero hay otras enfermedades, por ejemplo la endometriosis, en la que puede haber inflamación de la vejiga, especialmente con el ciclo menstrual e incluso sangrados en la orina. Eso es, pues también amerita un estudio especial, pero sí pues le recomiendo a la televidente que consulte por lo menos para hacer unos estudios básicos de las vías urinarias. Doctor Gallo, lo que le voy a preguntar en parte ya usted lo ha contestado y tiene que ver con la vida sexual activa de las mujeres a partir de los 20 años y cómo eso incrementa la posibilidad y la presencia de infecciones urinarias. La pregunta en este momento va más al por qué a la prevención. Entonces, estamos partiendo de ese hecho, se incrementa la vida sexual. ¿Qué deben hacer las mujeres para evitar, para prevenir, para disminuir el riesgo de infecciones urinarias? Bueno, hay una cantidad de prácticas que algunas tienen algo de, digamos, de pruebas científicas y hay otras que realmente no la tienen, pero en cuanto a la actividad sexual, a ver, si una persona tiene infecciones urinarias comprobadas por exámenes de orina y relacionadas con la actividad sexual, se beneficia mucho de un tratamiento profiláctico, que es darle antibióticos siempre que tenga actividad sexual. Y esto disminuye mucho el consumo de antibióticos y lo que les decía ahora de la resistencia pues, de las bacterias a los antibióticos. Simplemente, cuando la paciente se le ha comprobado que ese es el motivo, se le da una sola dosis de antibiótico después de la actividad sexual y esto disminuye mucho las infecciones. No es para que lo use todo el mundo, es una cosa que tiene que ir dirigida por un médico. Otras cosas que tienen que ver con las infecciones urinarias son los espermicidas. Los preservativos que tienen espermicidas o el uso de las cremas espermicidas están muy relacionadas con las infecciones urinarias. Otras cosas que se han intentado comprobar, realmente no se ha comprobado mucho, pero son cosas que no le hacen daño a nadie. Por ejemplo, orinar después de la relación sexual, por ejemplo, cuando se va al baño, pues limpiarse no hacia adelante, sino hacia atrás, el uso de protectores diarios. Todas estas cosas, repito, han sido sometidas a un rigor científico y han tratado de ser comprobadas y no se han podido comprobar, pero son recomendaciones que realmente no le hacen daño a nadie. Muy bien, le damos la bienvenida a Yolima Saldarriaga desde San Cristóbal. Buenos días, Yolima. Muy buenos días, doctora. Los felicito por el programa, me parece muy interesante. Muchas gracias. Para hacerle una preguntita al doctor. Yo tengo una niña de 5 años, pero desde que yo quedé en embarazo, o sea, es una orinadera pues súper frecuente. En el embarazo pues yo digo que era normal, pero ahorita pues yo puedo orinar hasta 20 veces en el día, o sea, yo voy cada 5 minutos voy y hago eso, pero súper bastante. Y a veces no tomo ni casi líquido como para hacer tanta orinada. Entonces yo quiero saber qué me aconseja el doctor, porque yo voy y me hacen exámenes pues citoquímicos y me sale pues sin infecciones. Entonces a ver yo qué hago. Y por dentro sí siento pues como la sensación, como un ardor, no sé. Entonces a ver qué me dice el doctor. Gracias, Yolima. Bueno, orinar muy frecuentemente no necesariamente está relacionado con tener infecciones. Repito, la aparición aguda de ardor y más frecuencia para orinar sí lo está
pero orinar muy frecuentemente durante toda la vida no está relacionado con infecciones generalmente, sobre todo ella que ya le han hecho exámenes y no le han encontrado infección. Existen otros diagnósticos, por ejemplo, en el caso de ella hay una enfermedad que se llama vejiga hiperactiva, que es simplemente que la vejiga se dispara involuntariamente e intenta evacuar la vejiga sin que se le dé la orden de que lo haga. Entonces, muy probablemente, por lo que ella me cuenta, este sea el diagnóstico. De todos modos, repito, en infecciones urinarias y en cualquier cosa en medicina es importante la asesoría de un médico, el examen físico, mirar exámenes adicionales si es que los necesita. Bien, recuerden la línea telefónica 441-2100, también recibimos comentarios y preguntas en Twitter, @saludmedellín, y en Facebook Medellín Ciudad Saludable. Recuerden además que este programa puede verse en línea en la página www.telemedellin.tv, para cuando no estén ahí pegaditos del televisor, estén trabajando, estén en una oficina, en otro sitio, puedan seguir el programa, y además para que le cuenten a los amigos y familiares en Colombia o en el mundo que la señal de Telemedellín, la programación de Telemedellín y Medellín Ciudad Saludable se pueden ver también en esa página, www.telemedellin.tv. ¿Qué tanto conocimiento tendrán de las causas de por qué se dan las infecciones urinarias? Digo, ¿qué tanto conocimiento tienen los ciudadanos del común? Pues hicimos esa pregunta, ¿cuáles factores pueden producir una infección urinaria? Algunas respuestas. Pues yo pienso que la humedad en la ropa interior o el mal aseo. Por dejar de ir al baño y retener, pues aguantarse para ir al baño, o porque se te bajan las defensas. Falta de aseo, falta de protección, falta de cuidado. Una infección urinaria en las mujeres usualmente por aguantar las ganas de orinar. De pronto el uso de baños públicos. De pronto líquidos que en su momento no nos llegamos a hacer el tratamiento adecuado, aguas estancadas, inclusive bebidas embriagantes que en su momento pueden estar pasadas o estén dañadas. El mal aseo, pues, las relaciones sexuales con diferentes parejas. Que uno no lava las manos antes de entrar al baño o ya después. Porque muchas veces no tenemos cuidado al lavarnos, ¿cómo es que íntimamente las partes íntimas, y podemos usar cualquier jabón? Hoy en Medellín Ciudad Saludable estamos hablando sobre las infecciones urinarias, y esto fue lo que nos contestaron las personas de nuestra ciudad. Doctor Gallo, ¿qué opina de lo que nos acaban de decir? ¿Qué es cierto, qué no? ¿Qué tipo de mitos nos dicen y si son así o no? Bueno, hablaban de aguantarse las ganas para orinar. En realidad, cuando la orina queda en la vejiga durante mucho tiempo, sí se puede colonizar con bacterias y puede dar infecciones en la orina. En general, las mujeres, pues por la dificultad que tienen más que los hombres para entrar al baño, se aguantan más las ganas de orinar cuando están en la calle. Y esto, aunque no es el factor más importante, repito, es la actividad sexual, sí puede tener que ver con las infecciones urinarias. El aseo de las manos, el aseo de los baños es supremamente importante, pero no está relacionado con las infecciones urinarias. Eso sí es un mito. No estoy diciendo que no sea importante. Ir a baños públicos. ¿Qué otro tipo de pues mitos? Es que hay muchos mitos, y yo tengo una pregunta relacionada con eso, que la ropa ajustada, que algunas bebidas, pero Amparo Álvarez está ahí en el municipio de Envigado ya esperándonos seguramente con una consulta. Amparo, bienvenida. Muchísimas gracias. Adelante, Amparo. Te escuchamos. Bueno, tengo una inquietud. En enero del año pasado, en 2 ocasiones consecutivas, me dio infección urinaria. Me mandaron el tratamiento con antibiótico. A raíz de la segunda infección, con 1 o 2 meses de antelación, pues de seguimiento a la primera, la doctora me mandó una urodinamia, me mandaron una ecografía de riñón, y los exámenes que me hicieron mostraba en la ecografía de que había 45 centímetros cúbicos de residuo urinario, y en la urodinamia también. Otro que era un examen por la uretra, y dijo el doctor que estaba muy cerrada y que también eso causaba la infección. Pero me parece extraño porque no me volvió a dar, y
y en los días que me comenzó, no sé si es casualidad o qué, yo había comprado unas pastas que me parecieron hasta muy raras, que contienen betacaroteno, dizque para la melanina en la piel, porque me iba de vacaciones. Y después fue que comencé a tener esas 2 infecciones, y de allá para acá no las he vuelto a tener. Entonces, ¿qué puede pasar con ese descubrimiento de esos 45 centímetros cúbicos de orina, de residuo en la vejiga, un pequeño prolapso de vejiga? ¿Qué continúa? ¿Qué necesitan hacerme? O si tengo que pasar por cirugía. En el 98 me hicieron una cirugía de prolapso de vejiga y le tengo como temor a volver a otra cirugía. Entonces, a ver si el doctor me explica qué tan grave es, a futuro qué puede pasar, qué debo hacer. Entonces, le daría las gracias. Y con relación a ese betacaroteno, que me pareció las pastillas muy raras y que de ahí me salió la infección, entonces, ¿qué dice si eso es real o fue coincidencia? ¿Y por qué no me volvió a repetir? No me ha vuelto a repetir y fue desde el año pasado. Bien, doña Amparo, muchas gracias y por supuesto aquí está el doctor Gallo para contestarle. Bueno, varias cosas. No se necesita tener una alteración ni una malformación o un problema de la vía urinaria para tener infecciones urinarias. Ya sabemos que las mujeres es una cosa absolutamente común. Si le encontraron una estrechez de la uretra, esto sí puede estar relacionado con infecciones urinarias y puede estar relacionado con el residuo urinario, que son los 45 centímetros que nos dice que le encontraron. Alteraciones en el vaciamiento de la vejiga pueden llevar a lo que les decía ahora, que se quede parte de la orina en la vejiga y esta orina se colonice con bacterias y posteriormente una infección urinaria. Habría pues que conocer los resultados ya de números y todo esto de la urodinamia para ser un poquito más específicos. Lo otro de los betacarotenos no está relacionado con las infecciones urinarias, pero sí aprovecho para mencionar que sí hay un medicamento, un extracto pues, que se llama el cranberry o el extracto de arándano, que sí tiene pues, un sustento científico para disminuir la frecuencia de las infecciones urinarias. Doctor Gallo, mire, yo quiero insistir, doctora Beatriz también y amigos televidentes, con el tema de los mitos, porque incluso me sorprendió que muchos de esos mitos no salieran en las respuestas que los ciudadanos nos dieron hace un ratico. Entonces se habla de los pantalones ajustados, que la ropa interior debe ser de tales o tales materiales, que no se puede consumir café, que ojo con los ají, que las bebidas sodas o las gaseosas afectan y generan infecciones urinarias. ¿Qué hay de cierto o no en eso, doctor Gallo? Por lo menos en la lista que acabas de hacer, nada. Ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. Todos son mitos, los pantalones ajustados, el material que se utilice, todas estas cosas son mitos. Como te digo, hay cosas que sí han sido estudiadas y no han podido ser comprobadas, como el uso de protectores, el uso de duchas vaginales, lo del orinar después de tener la relación sexual. Son prácticas que realmente no le hacen daño a nadie y se le pueden recomendar a los pacientes sin ningún problema, porque pues a través de los años y en algunos estudios también han mostrado pues buenos resultados. Pero ni la ropa, ni las comidas, ni las bebidas, ni el alcohol, ni el tinto. Es decir, hay bebidas que afectan o llenan más la vejiga o tienen un efecto diurético como el alcohol y el tinto y pueden dar un poquito más de frecuencia para orinar, pero no tienen nada que ver con infecciones. Bueno, los invito para que vamos a una pausa institucional. Ya volvemos. Mejor que comenzar el día cargados de la mejor energía. Por eso nosotros estamos acompañándolos todos los días de 6 a 9 de la mañana acá en Mañanas con Voz. De lunes a viernes para llevarles a ustedes información, lo que pasa con el clima, invitados y mucha variedad. Esto y mucho, mucho más acá en Telemedellín, porque en Telemedellín aquí te ves. Silletero, silletera, de mi tierra y de mi raza, cuando pasas en desfile... Él es don Enrique Teostúa, vive en Santa Elena hace
tiene muchos años. Y él es José Miguel Zapata. Tiene poquitos años y va a la escuela de Santa Elena. Juntos vamos a hacer un recorrido contando historias de nosotros, historias de Arví. Desde muy tempranas horas, a la espalda la silleta. Yo ya voté por Medellín como una de las ciudades más innovadoras del mundo. Me llama mucho la atención toda la política de inclusión social que tiene esta ciudad. Vemos cómo los diferentes estratos sociales tienen acceso a diferentes actividades, parques públicos, museos, totalmente gratuitos. Por eso yo voté por Medellín como una de las ciudades más innovadoras del mundo. Vote diariamente a través de www.medellin.gov.co. Medellín cuenta con usted. Regresamos a Medellín, Ciudad Saludable. Aquí estamos acompañándolos todos los días, de lunes a viernes, de 11 a 12 del mediodía, construyendo estilos de vida saludable y hablando sobre todo de la prevención de la enfermedad. Un poco es lo que hacemos hoy al desarrollar este tema de las infecciones urinarias. 441-2100, todavía tenemos bien tiempo, estoy revisando aquí la hora, hay tiempo suficiente para que todavía hagan consultas. 441-2100 o en Twitter, @saludmedellín, en Facebook Medellín Ciudad Saludable. Doctora Beatriz, usted estaba acordando ahí con el doctor Gallo en la pausa unos temas que son importantes, entonces bien pueda. Gracias, Felipe. Doctor Gallo, ¿qué hace que una infección urinaria se vuelva recurrente y qué consecuencias trae para el paciente? Bueno, se considera una infección urinaria recurrente cuando hay 2 o más infecciones en un periodo de 6 meses o cuando hay 3 o más infecciones en un periodo de 1 año. Eso es una infección urinaria recurrente. Normalmente las infecciones recurrentes, pues las más frecuentes son las infecciones urinarias bajas o la cistitis, aunque también hay infecciones urinarias altas recurrentes. Para las personas que tienen infecciones urinarias recurrentes, pues las recomendaciones generales del uso de espermicidas, del aseo y todas estas cosas de las que hablábamos ahora, pero para estas personas hay algunas estrategias diferentes de tratamiento, como es tomar antibióticos todos los días o como es tomar antibióticos solamente después de la relación sexual. Incluso existe un método de tratamiento que no es muy común en medicina, pero está absolutamente avalado para las infecciones a repetición, y es que el paciente o la paciente generalmente identifique su infección y ella misma empiece un tratamiento que ya ha sido probado anteriormente, porque como les decía ahora, el síntoma, identificar una infección urinaria es bastante fácil. Una persona que no tiene ningún síntoma y de repente empieza con ardor para orinar, aumento de la frecuencia urinaria, entonces estas personas, como ya han tenido varias infecciones, como seguramente ya han sido estudiadas y ya han tenido exámenes de orina y ya se sabe que si es una infección, se les explica simplemente que cuando tengan la infección aprendan a identificarla y tomen el antibiótico de manera rápida para que los síntomas no le afecten mucho su calidad de vida, porque la infección urinaria pues puede incapacitar a una persona durante 2 o 3 días porque son unos síntomas muy severos y muy molestos. Muy bien, le damos la bienvenida desde Belén a Sandra Quintero. Buenos días. Muy buenos días. A ver, para hacer una preguntita al doctor. Claro, adelante, Sandra. Bueno, mira, lo que pasa es que desde el año pasado yo vengo sufriendo de infecciones urinarias. Precisamente ayer, el año pasado, tuve 2 infecciones. Y ayer precisamente estuve consultando porque estoy súper enferma nuevamente de la infección urinaria. Vengo con ella desde el sábado. De hecho, pues ni siquiera había querido tomar los medicamentos que me mandaron el año pasado porque pues es un automedicarse. Entonces, en esta ocasión, la doctora me preguntó de algunos antibióticos que me había mandado la vez anterior. Le dije que me habían caído supremamente mal, que eran súper pesados. Y en esta ocasión me mandó trimetropin. Ayer me hicieron la cintilla, salí efectivamente con sangre en la orina, pero ella no me supo explicar si es una cistitis o es una infección urinaria. Me mandaron el urocultivo, que me dijo que me lo debía hacer después de 5 días que terminé antibióticos. Pero entonces mi inquietud es una cistitis, es infección urinaria, mi vida sexual no es demasiado activa. Entonces no sé qué me pueda estar generando eso. Y también me hicieron una radiografía, una ecografía el año pasado
y salí con unos cálculos en los riñones pequeños que tampoco la doctora ayer me supo decir si son estos cálculos los que me están generando esta infección. He tenido un dolor bajito súper intenso, estoy tomando iosina, aún así pues continúo con el dolor, entonces a ver el doctor qué me recomienda. Muy bien, gracias. Bueno, fuera del dolor todavía está la televidente, para saber si fuera del dolor tiene algún otro síntoma. El doctor tiene una pregunta para hacerle. Porque no solamente nos habló del dolor, ¿tiene algún otro síntoma para orinar? No, yo orino normalmente. Muy bien, Sandra. Okay. Entonces, si orina normalmente, si no tiene los síntomas clave, que son ardor y frecuencia para orinar, es posible que no se trate de una infección urinaria. Igual ya tiene un examen que le van a hacer, que es un urocultivo, que es el que comprueba 100% si existe una infección urinaria o no. Como esto es una enfermedad tan frecuente, el urocultivo es un examen en el que simplemente toman la orina y lo ponen a crecer esa orina y miran cuáles son las bacterias que crecen y cuáles antibióticos le sirven y cuáles no. Eso se demora 3 días en procesarse, entonces como este es son unos síntomas rápidos y tan molestos, pues lo ideal es que solamente con los síntomas pues el médico es capaz de predecir en un porcentaje muy alto que se trata de una infección urinaria y empezar el antibiótico y esperar el resultado del cultivo para cuando ya después probablemente la paciente esté sin ningún síntoma. El dolor bajito solo, sin síntomas para orinar, es poco probable que esté relacionado con infección. Y los cálculos sí pueden estar relacionados con infecciones urinarias, pero habría que hacer un estudio un poquito más amplio que la ecografía. Doctor Gallo, un descuido, una no pronta atención de una infección urinaria, ¿qué complicaciones adicionales puede tener en materia de salud? ¿Qué riesgos puede generar? Bueno, eso es muy importante y de hecho en parte por esto las infecciones están divididas en altas y bajas. Las infecciones urinarias bajas, repetidas, realmente no tienen consecuencias sobre la salud. No dañan los riñones, no producen incontinencia, la gente no se muere de eso, pero es básicamente una enfermedad muy molesta que produce muchos síntomas y produce mucha incapacidad. Las infecciones urinarias altas o pielonefritis sí pueden dar fiebre, pueden pasarse las bacterias al torrente sanguíneo y dar pues lo que llamamos sepsis, que es una infección ya muy severa, complicada, que requiere hospitalización y que en algunos casos sí puede incluso comprometer la vida de las personas. Doctor Gallo, las infecciones urinarias son muy frecuentes en las mujeres en embarazo. Obviamente, cuando son juiciosas y van a los controles prenatales, se les hacen con un seguimiento y continuamente exámenes, pero ¿qué recomendaciones tenemos para las mujeres en embarazo y además para quienes ya han presentado infecciones urinarias? Ok, esto es supremamente importante porque las mujeres mientras están en embarazo siguen estando en alto riesgo de tener infecciones a repetición. Lo que pasa es que cambia un poquito el contexto. Recuerdan que ahorita hablamos que tener bacterias en la orina sin tener síntomas no necesita tratamiento, excepto si la paciente está en embarazo. Entonces, por eso es muy importante que las mujeres en embarazo se hagan en sus controles prenatales y esto se lo mandan siempre a los ginecólogos, se hagan un examen de orina para buscar bacterias y si tienen bacterias, aunque no tengan ningún síntoma, requieren tratamiento. Y esto es un poquito más de cuidado porque no les sirven los mismos antibióticos que a las otras personas. Hay antibióticos, de los antibióticos que frecuentemente se usan en infecciones urinarias, están algunos contraindicados en el embarazo. 441-2100, hay tiempo, reviso Twitter, acaba de escribir veterinar Ana Cecilia Correa. No hace pregunta, nos cita, @saludmedellín, dice gracias al doctor Gallo por sus recomendaciones, muy interesantes. Ahí están los agradecimientos, doctor Gallo, y lo propio a Ana Cecilia. Gracias por estar con nosotros en Twitter. Doctor Gallo, usted decía que hay infecciones urinarias que son asintomáticas, lo hablaron hace un ratico, y que incluso en ciertos casos no requería de antibiótico o de un tratamiento médico. ¿Cuándo consultar? ¿Cuándo es ese punto que uno dice, bueno, de aquí tengo que salir para donde el médico? Bueno, yo creo que realmente ante la aparición del primer episodio de infección urinaria, las pacientes deben consultar, no tanto porque sea peligroso ni grave, pero sí para que reciban una orientación
profesional para que sepan identificar sus síntomas, para que sepan si sus síntomas sí son o no por infección. Muchas personas se quedan toda la vida pensando que sufren de infecciones urinarias y realmente es otra cosa diferente. Para que el médico los vea o las vea y las examine y determine si necesita algún otro estudio o si simplemente con el tratamiento de la infección se pueden quedar tranquilos, porque una infección puede ser una manifestación de algo más grave. Puede ser una manifestación de una malformación de la vía urinaria, de un cálculo que está obstruyendo, de un prolapso de la vejiga, pues lo que la gente conoce como la vejiga caída. Entonces todas estas cosas es importante que ante el primer episodio por lo menos tenga una evaluación completa para saber si realmente se puede quedar tranquilo con una infección que es casi normal o muy frecuente, o si realmente necesita hacer otros estudios complementarios. Desde Envigado nos llama Ana María, buenos días. Buenos días. Doctor, para molestarlo. Vea, yo soy una paciente de 60 años, soy diabética y a mí me dan muchas infecciones urinarias. En este momento pues me dio una y me la están tratando es que con nitrofurantoína de 100, pero me mandaron un cultivo y en el cultivo no me salió nada. Entonces no sé qué fue lo que pasó, pero de todas formas a mí me van a decir que en una operación me van a poner una malla porque tengo la vejiga caída, no sé si por eso son las infecciones urinarias o la cistitis que me da. Muy bien, muchas gracias Ana María. Muchas gracias, doctor Gallo. Gracias, Ana. Bueno, la vejiga caída, que es una situación que está relacionada con la edad, con los embarazos, sí está relacionada con las infecciones urinarias, en algunos casos necesita cirugía, en otros cuando es muy leve no. El hecho de tener alguna malformación de la vía urinaria, pues, esto es una especie de, no es una malformación, pero es una situación que cambia la anatomía de la pelvis femenina. Al estar relacionado con las infecciones urinarias, pues en algunos casos, si la tienen programada para una cirugía, supongo que probablemente sea un prolapso grande y si esté interviniendo con el vaciamiento de la vejiga. Esto puede obstruir la salida de la orina y puede dejar, como hablamos ahorita, un poquito de residuo de orina en la vejiga y puede causar infecciones. Si no le salió el urocultivo con bacterias, puede ser por dos cosas: o que estaba tomando antibióticos antes de tomar el urocultivo, entonces cuando toman la muestra, ya en la muestra está, digamos, un poco mezclada con antibióticos y no crecen las bacterias, o en algunas ocasiones las bacterias no son mucha cantidad y no alcanzan a crecer en el medio de cultivo. Pero si la clínica y los síntomas son pues muy claros, más o menos todo lo que hemos hablado ahorita durante el transcurso del programa, y uno tiene un cultivo o un examen de orina donde no le aparezca una prueba de que sí tiene infección, uno por la sola sospecha clínica pues, está, digamos, autorizado a iniciar un tratamiento de antibióticos. Doctor Gallo, cuando esas infecciones en el tracto urinario alto o pielonefritis no son tratadas adecuadamente o de pronto los pacientes no se toman el tratamiento o son recurrentes, ¿qué otras complicaciones y enfermedades a nivel renal se pueden presentar? Bueno, las infecciones altas sí pueden dejar secuelas y consecuencias en las vías urinarias. Cuando no se trata adecuadamente o cuando los antibióticos se toman por menos tiempo del que es, puede generar abscesos en los riñones, cicatrices en los riñones que son sometidos al estrés frecuente de una infección pueden empezar a funcionar mal. Entonces las infecciones urinarias altas sí necesitan de un tratamiento completo, no siempre hospitalizado, porque hay infecciones urinarias altas que no son complicadas, que no están relacionadas con cálculos, ni con malformaciones, ni con ninguna alteración de la vía urinaria. Entonces estas infecciones sí necesitan un tratamiento completo. Sepsis, como hablábamos ahora, se pueden ir las bacterias a la sangre y la gente incluso puede llegar a morir por una infección urinaria. Doctor Gallo, nos queda apenas un minuto de programa y aunque usted ya lo ha hecho, la doctora Beatriz incluso también lo hizo al comienzo del programa, yo creo que debemos invertir este tiempito en otra vez recomendaciones para, pues, qué es lo que buscamos básicamente en este programa, que es de prevención de la enfermedad. Recomendaciones para evitar las infecciones urinarias. Recomendaciones, realmente como están relacionadas con la actividad sexual, lo único que se ha comprobado es la abstinencia sexual, pero realmente la vida sexual es muy importante pues para todas las personas. Entonces las recomendaciones de las que hablábamos ahora, el no uso de espermicidas, el no uso de diafragmas como método de planificación,
el buen aseo genital, las recomendaciones que no están muy comprobadas, pero que realmente son inocuas, como la micción después de la actividad sexual, como el aseo después de entrar al baño, sea a micción o a defecación. Básicamente esas son las recomendaciones. Doctor y consultar con el médico cuando se tenga una infección urinaria. Muy bien, doctor Gallo, pues muchas gracias por acompañarnos y por atender a los televidentes. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctora Beatriz, mañana, ¿qué tema vamos a desarrollar? Mañana vamos a hablar sobre endometriosis y desde ya se los contamos para que estén muy atentos a nuestra línea 441-2100 y sigan participando como lo han hecho hasta hoy. Y a las redes, @saludmedellín y Medellín Ciudad Saludable en Facebook. Recuerden que esta señal también está en www.telemedellín.tv, www.telemedellín.tv. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana a las 11 de la mañana los esperamos y a continuación las noticias, el recuento de los hechos informativos más importantes de esta jornada del 24 de enero, jueves. Hasta pronto.